Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepper y Ben. Este canal trata sobre historias reales y locas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. Nunca pensé que llegar temprano a casa salvaría la vida de mi hija. 3 días antes de lo previsto, llegué a casa a las 3 de la madrugada, después de que mi despliegue se acortara. Una resolución diplomática que nadie vio venir. Y de repente, estaba en el primer transporte. 16 meses en el extranjero, en lugares de los que no puedo hablar, haciendo cosas que intento no recordar. Y lo único que quería era ver la carita de mi pequeña Lily. Acababa de cumplir 7 años y me lo perdí por 3 semanas. La culpa me había estado carcomiendo cada día. En cada patrulla, en cada misión. Pensaba en su fiesta de cumpleaños sin mí. En ella soplando velas, abriendo regalos, preguntando dónde estaba papá. 12 años en el ejército, y se suponía que este sería mi último despliegue. Ya había presentado mi renuncia. Después de esto, volvería a casa para siempre. Se acabaron los cumpleaños perdidos. Se acabaron las videollamadas desde el otro lado del mundo. Se acabaron las ausencias durante meses. Solo Lily y yo, construyendo la vida que prometí. La casa estaba completamente a oscuras cuando apagué el motor. Me quedé allí un momento, respirando en silencio. Sin explosiones, sin disparos, sin la constante amenaza de un ataque. Solo grillos y viento entre los árboles. Nuestra casa estaba exactamente igual que la había dejado hacía 16 meses. Persianas azules que Cassandra había elegido cuando compramos la casa, jardineras que probablemente ya estaban marchitas a finales de otoño, el columpio de neumático que colgaba del roble de la entrada y que había instalado para el 5º cumpleaños de Lily. Tomé mi mochila y me dirigí en silencio a la puerta principal, queriendo sorprenderlos. Tal vez Lily estaría despierta con una pesadilla. Solía meterse en la cama conmigo cuando tenía miedo, sus bracitos alrededor de mi cuello, susurrando que se sentía segura cuando estaba en casa. La idea me hizo sonreír, pero la puerta no estaba cerrada con llave. Eso fue lo primero que sentí mal. Le había dicho a Cassandra cientos de veces que la cerrara con llave, especialmente cuando me desplegaron. Vivíamos en una zona segura, sí, pero nunca se sabe. Había visto demasiado en el extranjero como para arriesgar la seguridad de mi familia. La abrí lentamente. Mi entrenamiento tomó el control automáticamente, moviéndome en silencio, buscando amenazas, evaluando el ambiente dentro. Todo se sentía mal. No solo desordenado, sino abandonado. Platos apilados en el fregadero, algunos con comida seca como si hubieran estado allí durante días. Correo esparcido por todas partes. Facturas sin abrir y correo basura cubriendo el mostrador. El bolso de Cassandra tirado sobre la mesa, el contenido derramándose. Esto no era propio de ella. Siempre había sido tan ordenada, tan organizada, todo en su lugar, todo limpio. Subí las escaleras, cada paso cuidadoso y deliberado. La puerta de nuestro dormitorio estaba abierta. Cassandra estaba desparramada en la cama, completamente vestida, todavía con vaqueros y un suéter, un brazo colgando del borde, una botella de vino vacía en la mesita de noche, otra botella en el suelo. Apreté la mandíbula. Esto tampoco era propio de ella. A veces tomaba una copa de vino con la cena, pero esta parecía que había estado bebiendo mucho. Tenía la cara hinchada, el pelo revuelto. Parecía que no se había duchado en días. Fui a la habitación de Lily y abrí la puerta decorada con pegatinas de princesas que había elegido antes de irme. Vacía. La cama estaba hecha. Su elefante de peluche favorito, con el que había dormido desde que tenía 2 años, había desaparecido. Sus zapatos no estaban junto a la puerta donde siempre los dejaba. Regresé a la habitación en 3 zancadas, sacudiendo el hombro de Cassandra más fuerte de lo que pretendía. Se despertó sobresaltada, con la mirada perdida y confundida. Me miró como si fuera un fantasma. Pregunté dónde estaba Lily, con la voz plana y controlada. La voz que usaba cuando las cosas iban mal y el pánico hacía que la gente fuera eliminada. Cassandra parpadeó, intentando procesarlo. Murmuró algo sobre que Lily estaba en casa de su madre y que le había enviado un correo electrónico. Le dije que nunca recibí algún correo electrónico. Eran las 3 de la madrugada. ¿Por qué estaba nuestra hija en casa de su abuela a las 3 de la mañana? Cassandra se incorporó pasándose las manos por el pelo. Dijo que Lily había estado allí desde martes. Era viernes por la mañana. Mi hija había estado en la propiedad de Vivian Blackwood durante 3 días y nadie me lo había dicho. Miré a mi esposa, leyéndola como había aprendido a leer a la gente en zonas de combate. Era una habilidad de supervivencia. Y ahora mismo, cada instinto que tenía gritaba que algo estaba muy mal.
Cassandra no me miró a los ojos. Le temblaban las manos, y no solo por haber sido despertada de repente. Le dije que iba a buscar a Lily. Protestó que era medianoche, pero ya me estaba moviendo. Bajé las escaleras, salí por la puerta y me subí a mi camioneta. Vivian Blackwood vivía a 40 minutos de distancia, más adentro de las montañas. Nunca le había gustado, y el sentimiento era mutuo. Era una mujer dura, fría de una manera que no tenía nada que ver con los inviernos de Pensilvania. Dirigía una especie de centro de retiro en su propiedad. Lo llamaba asesoramiento religioso y disciplina para niños con problemas. Siempre pensé que era una estafa, pero Cassandra insistió en que su madre estaba ayudando a los niños. Las carreteras estaban vacías. Empujé la camioneta más de lo debido, tomando las curvas de la montaña demasiado rápido. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mente estaba a 1000 por hora. Martes. Lily había estado allí desde el martes. ¿Por qué Cassandra no lo había mencionado en nuestra última videollamada hace 3 días? ¿Por qué había enviado nuestra hija ahí? Lily no estaba preocupada. Era una niña dulce, inteligente y feliz. La propiedad de Vivian estaba apartada de la carretera, un largo camino de grava que conducía a una extensa granja. Las luces estaban encendidas. Ese era el segundo error. Nadie debería estar despierto a esta hora. Aparqué y salí. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Vivian estaba en la puerta, retroiluminada por las duras luces interiores. Era alta y delgada como un palo, con el pelo gris recogido en un moño severo. Llevaba un camisón largo con una expresión que podría haber sido preocupada en cualquier otra persona. En ella parecía cálculo. Dijo que Cassandra había llamado porque sabía que yo iba a venir. Le pregunté dónde estaba Lily. Dijo que Lily estaba durmiendo, que no la despertara. Empujé a Vivian sin decir nada más. La casa olía a lejía y a algo más. Debajo, algo orgánico y extraño. Llamé a Lily. La voz de Vivian sonó aguda detrás de mí, diciendo que despertaría a los otros niños. Me detuve. ¿Qué otros niños? Me explicó que dirigía un programa para niños con problemas a los que sus padres enviaban para disciplina y guía espiritual. Conocía vagamente el programa, pero nunca le había prestado mucha atención. Al mirar el rostro de Vivian, sentí un escalofrío en el estómago. Volví a preguntar dónde estaba Lily. Vivian dijo que estaba en el patio trasero, reflexionando. Me moví antes de que terminara la frase. Atravesé la cocina y salí por la puerta trasera. El patio se extendía en la oscuridad, bordeado de bosque. Podía ver formas a la luz de la luna, estructuras que parecían pequeños cobertizos. Entonces lo oí, un pequeño sonido. Llorando, corrí hacia allí, sacando mi teléfono para la linterna. El haz de luz iluminó algo que me hizo detenerme en seco. Un agujero en el suelo, de unos 1,2 metros de profundidad y 0,9 metros de ancho. Y allí, de pie, temblando en pijama, estaba Lily. Dijo mi nombre tan bajo que casi no la oí. En segundos estuve en ese agujero, sacándola. Estaba helada. Tenía el pijama empapado de barro y rocío. Me rodeó el cuello con los brazos y no me soltó. Me quité la chaqueta y la envolví en ella. Temblaba violentamente. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí fuera. Dijo que no sabía que su abuela decía que las chicas malas duermen en tumbas y que debía aprender. Sollozaba. Sus palabras apenas eran coherentes. Una furia candente me invadió, pero la reprimí. Lily necesitaba que me calmara. Necesitaba entrar en calor y estar a salvo. Luego me ocuparía de Vivian. Pero Lily susurró algo que me detuvo en seco. Me dijo que no mirara en el otro agujero. Por favor, no mires, dijo. Me giré y la luz de mi linterna recorrió el patio. Allí, a 6 metros, había otro agujero cubierto de tablas. Le dije a Lily que cerrara los ojos y se sujetara fuerte. Asintió contra mi pecho, apretando los ojos. La cargué hacia la casa, pero me detuve en el segundo agujero. Tenía que saberlo. Tenía que entender a qué me enfrentaba. Usando una mano mientras sostenía a Lily con la otra, aparté las tablas. El olor me impactó primero. Descomposición, tierra y algo químico. Iluminé la oscuridad con la linterna. Huesos pequeños, de un niño. Un cráneo, inconfundiblemente humano e inconfundiblemente pequeño. Retazos de tela que alguna vez fueron ropa y una placa metálica, como una placa de identificación, con un nombre estampado. Mi entrenamiento se activó, anulando el horror. Era la escena de un crimen, múltiples crímenes. Tomé 3 fotos con mi teléfono, asegurándome de capturar la placa con claridad. Luego, volví a colocar las tablas exactamente como estaban y llevé a Lily a casa.
Vivian esperaba en la cocina con una taza de té, como si fuera una visita normal. Empezó a decir algo sobre el dramatismo de Lily, que solo había pasado una hora, que el frío les enseña humildad. Le dije que se sentara, que no se moviera, que no hablara, que ni se le ocurriera correr porque la perseguiría. Mi voz podría haber cortado el cristal. Llevé a Lily a la camioneta, la arranqué y subí la calefacción. Seguía temblando violentamente. Le dije que ya estaba a salvo, que la llevaría a un lugar cálido. Luego le pregunté por el nombre de la placa. Abrió los ojos de par en par. Me dijo que no mirara. Me disculpé, pero le dije que necesitaba saberlo. Empezó a llorar de nuevo, diciendo que la niña había estado allí el año pasado, que su abuela dijo que se escapó. Pero Lily la había oído gritar una noche y luego se había ido. Y Vivian le había dicho a Lily que si se portaba mal, terminaría como las chicas que se escapan. Saqué mi teléfono y llamé a Donald, mi amigo del departamento del sheriff. Contestó al tercer timbre. Aturdido, le dije que lo necesitaba en esta dirección ahora mismo para que volviera a llamar a la policía estatal. Acababa de encontrar un niño muerto en un agujero en la propiedad de mi suegra y podría haber más. Hubo silencio. Luego dijo que estaría fuera en 10 minutos. Miré la casa. Vivian estaba en la ventana mirando. No parecía preocupada. Parecía enojada. Eso me lo dijo todo. Pensó que podría salirse con la suya con esto que había hecho antes. Le conté todo a Donald por teléfono. La dueña de la propiedad, el programa que dirigía, Lily en el agujero, los restos que había encontrado. Dijo que estaba llamando a la CPS y al FBI, que necesitaba sacar a Lily de allí. Le dije que ya la tenía, pero que no me iría hasta asegurarme de que todos los niños de la propiedad estuvieran a salvo. Me dijo que no volviera a entrar en esa casa, pero ya me estaba mudando. Me volví hacia Lily y le dije que cerrara las puertas con llave y se quedara en la camioneta, que iba a buscar a los otros niños. Me rogó que no fuera, pero le prometí que tendría cuidado. Le dije que si alguien más que yo, un policía, se acercaba a la camioneta, debía tocar la bocina. Asintió, aterrorizada, pero confiando en mí. Caminé de regreso a la casa. El entrenamiento estaba en pleno apogeo. Ya no era padre. Era un soldado despejando un edificio hostil. Vivian seguía en la cocina. Se puso de pie cuando entré, empezando a decir que no tenía derecho. Pregunté dónde estaban los niños. Dijo que estaban durmiendo, que estaba exagerando, que el agujero era una técnica terapéutica que enseña humildad. Crucé la distancia que nos separaba en 2 pasos. No la toqué, pero se tambaleó hacia atrás de todos modos. Pregunté una vez más dónde estaban los niños. Se sentó arriba, pero insistió en que estaban bien, que estaban allí porque sus padres no podían controlarlos, que los estaba ayudando. Ya estaba subiendo las escaleras. La primera puerta estaba cerrada con llave por fuera. La rompí de una patada. 3 niños, todos menores de 10 años, dormían en colchones delgados en el suelo, sin mantas ni calefacción. La ventana estaba enrejada desde fuera. Los desperté. Con suavidad, les dije mi nombre, que era soldado y que estaba allí para ayudar, que la policía venía y que todo iba a ir bien. Me miraron con ojos vacíos que solo había visto en zonas de guerra. Un niño pequeño me preguntó si los llevaba a casa. Dije, sí, ahora mismo. Los acompañé escaleras abajo. Vivian intentó bloquear la puerta, diciendo que no podía hacerlo, que sus padres habían firmado contratos. Le dije que sus padres habían firmado contratos con alguien que estaba enterrando niños en su patio trasero. No se movió, así que la levanté en brazos y la aparté. No pesaba nada. Saqué a los 3 niños afuera justo cuando aparecieron los faros. 4 patrullas, con las luces destellando. Donald salió primero, un hombre corpulento de unos 50 años con el rostro curtido. Echó un vistazo a los niños y llamó por radio a las ambulancias. Las 2 horas siguientes fueron un caos. Llegó más policía, agentes del FBI, trabajadores de servicios de protección infantil. Encontraron a 6 niños más en una habitación cerrada con llave en el sótano. Todos desnutridos, con hematomas, aterrorizados. Todos con historias de agujeros, de castigos, de niños desaparecidos. Encontraron 3 tumbas más antes del amanecer. Estaba sentada en mi camioneta con Lily envuelta en una manta, observando cómo los investigadores invadían la propiedad. Vivian había sido arrestada, insistiendo en que ayudaba a niños con problemas, que todo lo que hacía era disciplina legal. Donald llegó al amanecer. Dijo que necesitarían declaraciones mías y de Lily, pero no hoy. Primero necesitaba que la vieran los médicos. Pregunté por las otras tumbas. Dijo que una ya había sido identificada por la placa.
una niña de 9 años desaparecida en Pittsburgh el año pasado. Sus padres creían que estaba en un campamento de verano. Su rostro estaba sombrío. En las otras dos todavía estaban trabajando. Me preguntó cómo había sabido que debía ir allí esta noche. Le dije que no lo sabía. Simplemente llegué temprano a casa. Encontré que Lily se había ido y supe que algo andaba mal. Dijo que también tendríamos que hablar con Cassandra para averiguar si ella sabía lo que estaba pasando. Lo miré y le dije que no lo sabía, pero que lo iba a averiguar. Mientras me alejaba con Lily, el sol salía por las montañas. En mi espejo retrovisor podía ver la luz de la policía aún encendida. Pensé en los padres de esos niños recibiendo llamadas que los destruirían. Pensé en, finalmente obteniendo respuestas después de un año sin saberlo. Y pensé en Cassandra, dormida en nuestra cama, quien había enviado a nuestra hija a esa casa. Lily no estaba preocupada. Era dulce, inteligente y feliz. Entonces, ¿por qué Cassandra la había enviado allí? Mis manos se apretaron al volante. Me habían entrenado para luchar contra enemigos en el extranjero, pero el verdadero enemigo había estado aquí todo el tiempo. La habitación del hotel era cálida y luminosa. Me habían dado una suite con 2 camas. Lily finalmente se durmió alrededor del mediodía después de que un médico viniera a revisarla. Hipotermia leve, moretones y trauma psicológico. El médico había sido amable pero minucioso, documentando todo como evidencia. Me dijo en voz baja que Lily necesitaría terapia, que los niños no superan experiencias como esta sin más. Mientras Lily dormía, me senté junto a la ventana con mi portátil, haciendo búsquedas que debería haber hecho hace años. Vivian Blackwood, Centro de Retiro Espiritual Nuevo Comienzo. ¿Cómo nunca había investigado esto? La página web parecía profesional. Testimonios de padres agradecidos, fotos de niños sonrientes, versículos bíblicos sobre la disciplina. Pero cuando profundicé en los foros y revisé en sitios web, encontré diferentes historias. Padres que escribían sobre niños que habían regresado cambiados, que no hablaban, que tenían pesadillas. Uno escribió que su hija dijo que si contaba lo sucedido, la enterrarían. Pensaron que estaba exagerando. Encontré un artículo de noticias de hace 3 años. Una investigación de los servicios infantiles del condado había visitado la propiedad tras una denuncia. No encontraron nada malo. La denuncia fue desestimada. Busqué el nombre de la investigadora y la busqué. Se había jubilado el año pasado y había comprado una casa en Florida. Una casa muy bonita, demasiado bonita para la pensión de una trabajadora social del condado. Las piezas empezaban a encajar y no me gustaba la imagen que formaban. Vivian llevaba años haciendo esto. Varios niños habían resultado heridos y al menos 4 habían muerto. Pero había seguido operando porque alguien la protegía. Sonó mi teléfono. Era mi viejo compañero del ejército, Marcus. Dijo que Donald lo había llamado. Le había contado lo que había encontrado. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que necesitaba saber en quién podía confiar, que había algo más grande aquí, que la gente había estado protegiendo lo que era. Estaba pasando. Me preguntó qué necesitaba. Le dije que necesitaba que investigara discretamente a Vivian, la trabajadora social y a cualquier relacionado con esa propiedad para seguir el rastro del dinero. Dijo que estaba en ello. Después de colgar, abrí mi correo electrónico y empecé a escribir mi renuncia. Después de 12 años, había terminado con el ejército. Lily me necesitaba más que el ejército. Sobre las 3 de la tarde, Lily se despertó. Miró a su alrededor por la habitación desconocida. Entró en pánico por un momento, luego me vio y se relajó. Le pregunté cómo se sentía. Dijo que estaba cansada. Se incorporó lentamente y preguntó si su abuela estaba en la cárcel. Dije que sí. Ella dijo que bien. Su voz era dura, de una manera que me rompió el corazón. Tenía 7 años y ya sabía que algunas personas eran malvadas. Le hice una pregunta. Había estado temiendo. Necesitaba saber si Cassandra sabía lo que hacía Vivian. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Dijo que su madre le había dicho que se portaba mal, que no le escuchaba, que la abuela podía enseñarle a ser buena, que Cassandra la había llevado allí el martes y le había dicho a Vivian que Lily necesitaba aprender a respetar. Sentí algo frío y definitivo en el pecho. Le pregunté qué había hecho tan mal. Empezó a llorar, diciendo, no comía verduras y contestaba mal cuando le decía que limpiara su habitación, que no quería portarse mal, que solo quería que volviera a casa. La abracé mientras lloraba. Cassandra había enviado a nuestra hija a que la maltrataran. Posiblemente la eliminaran porque no comía verduras porque contestaba mal. Cosas normales de niños. Cosas que se solucionaban con castigos o quitándoles el postre. No con una mujer que enterraba niños en su patio trasero.
Llamaron a la puerta. Donald preguntó cómo estaba Lily. Dije que sobreviviría. Sacó un bloc de notas y me contó lo que habían encontrado. 4 tumbas hasta ahora. La segunda víctima era un niño de 10 años desaparecido de Filadelfia hacía 2 años. A los padres les dijeron que estaba en un internado. La tercera era una niña, de unos 8 o 9 años, que todavía estaba trabajando en su identificación. La cuarta era reciente, muy reciente. Un niño que solo llevaba allí una semana. Pregunté cuántos niños en total habían pasado por ese lugar. Dijo que estaban intentando averiguarlo, que los registros de Vivian indicaban que había más de 100 niños en los últimos 5 años. La mayoría sobrevivieron, pero estaban verificando cada nombre con los informes de personas desaparecidas. Pregunté por la trabajadora social que había investigado hace 3 años. La expresión de Donald se ensombreció. Me preguntó cómo sabía de ella. Le dije que había investigado y no había encontrado nada. Luego se jubiló y compró una casa que no debería poder permitirse. Dijo que el FBI la estaba investigando ahora. Luego me dijo algo más. Habían encontrado registros financieros. Vivian había estado cobrando a los padres $50,000 por un programa de 3 meses. La mayoría pagaba en efectivo. Hablaban de millones de dólares a lo largo de los años. Pregunté a dónde fue el dinero. Dijo que eso era lo que no podían averiguar. Su cuenta bancaria mostraba depósitos regulares, pero nada como esa cantidad de efectivo. Iba a alguna parte. Dije que tenía que tener un socio, alguien que hiciera que esto pareciera legítimo, alguien que evitara que las autoridades investigaran demasiado. Dijo que eso era lo que pensaba el FBI también. Estaban revisando sus registros telefónicos. Luego hizo una pausa y dijo que querían hablar con Cassandra, que mi esposa tenía que haber sabido algo. Le dije que ella lo sabía, que Lily me había contado que Cassandra la llevó allí el martes y le dijo a Vivian que Lily necesitaba aprender a respetar. Donald parecía enfermo. Dijo que lo sentía. Yo le dije que no fuera solo para asegurarme de que todos los involucrados cayeran. Todos. Después de que se fuera, tomé una decisión. Llamé a Melody, la hermana de Cassandra. Respondió, con aire preocupado, diciendo que Cassandra le había dicho que estaba en casa. Algo sobre el arresto de Vivian. Le dije la verdad, que su madre estaba en un campamento de abuso, torturando niños, que 4 de ellos estaban muertos, que Lily estaba en un agujero en el patio trasero cuando la encontré. Hubo silencio. Entonces dijo, no, eso no puede ser cierto, que su madre ayudaba a niños con problemas. Le dije que yo mismo había visto las tumbas. El FBI las estaba desenterrando ahora mismo. Le di los nombres de los niños muertos. Dijo que no entendía que esto tuviera que ser un error. Le pregunté si alguna vez había visto algo que la incomodara. Dijo que no había ido a la propiedad en años, que ella y Vivian se pelearon, que Vivian dijo que estaba criando a sus hijos con demasiada suavidad, que necesitaban disciplina, que le dijo a Vivian que se alejara de su familia. Pero Cassandra seguía hablando con ella. Dijo, le dije que Cassandra había enviado a Lily allí hacía 4 días. Melody dijo que no. Cassandra no haría eso, que amaba a Lily. Le dije que Cassandra había enviado a Lily a que la castigaran porque no comía verduras y contestaba mal. Hubo un largo silencio. Cuando Melody volvió a hablar, su voz era diferente, más dura. Preguntó dónde estaba Lily ahora. Dije que conmigo a salvo. Me dijo que mantuviera a Lily alejada de Cassandra, que amaba a su hermana, pero que si Cassandra sabía lo que hacía su madre y enviaba a Lily de todos modos, entonces debía afrontar las consecuencias. Preguntó qué podía hacer para ayudar. Le dije que dijera la verdad cuando preguntaran. Todo, no para proteger a nadie. Dijo que no lo haría. Durante los días siguientes, la investigación se expandió. Marcus me envió archivos cifrados con lo que había encontrado. Los registros financieros de Vivian mostraban pagos a varias personas. Un nombre destacaba: Harrison Blackwood, que figuraba como hermano de Vivian. Vivía en el pueblo y trabajaba como juez del condado, un juez que manejaba casos de menores en el tribunal de familia. Me quedé mirando la pantalla. Cuando los padres se quejaron del programa de Vivian, sus casos fueron al tribunal de Harrison y fueron desestimados. Marcus encontró 6 quejas a lo largo de 5 años. Todas fueron a Harrison. Todas fueron desestimadas como disputas familiares o acusaciones infundadas. 3 de esos niños estaban desaparecidos. La trabajadora social que había investigado era la exesposa de Harrison. Recibía pagos regulares de una sociedad de responsabilidad limitada llamada New Beginnings Holdings. Harrison y Vivian eran propietarios al 50%.
La sociedad había estado cobrando comisiones a los padres, blanqueando el dinero a través de varias cuentas y luego pagándoselo a Vivian Harrison y a la trabajadora social. Hablaban de $3 millones en 5 años. Así que Harrison proporcionó protección legal. La trabajadora social se encargó de las investigaciones estatales y Vivian dirigió la operación. Era una empresa criminal completa y podría haber más personas involucradas. Marcus encontró pagos a una consultora que parecían inexistentes y lagunas en los registros financieros. Dinero que salía y que no se podía rastrear. Necesitaba hablar con Donald, ver si conocía a alguien que parecía demasiado interesado en silenciar las preguntas sobre Vivian. Pero tenía que tener cuidado. Si había policías corruptos involucrados, no sabía en quién confiar. Me encontré con Donald en un restaurante a las afueras del pueblo. Ya estaba allí con su portátil, con aspecto cansado. Le pregunté qué había encontrado. Sacó una carpeta y confirmó todo lo que Marcus había descubierto. Harrison Blackwood, el juez. Casos desestimados. El trabajador social y su exesposa, la LLC, los millones de dólares. Dijo que el FBI estaba construyendo un caso, pero que llevaría tiempo. Pregunté cuánto tiempo. Dijo semanas, tal vez meses. Le dije que habían muerto niños mientras construían su caso. Dijo que lo sabía, que eso también lo frustraba. Pero si se apresuraban y Harrison se libraba por un tecnicismo, se saldría con la suya para siempre. No permitiría que eso sucediera. Luego me dijo algo más. Habían encontrado pagos de Harrison a medios locales. Pagos para eliminar historias. Pagos a reporteros para ocultar información. Pagos para mantener toda la operación en silencio. Esto era más grande de lo que pensaba. No se trataba solo de abuso infantil. Era una conspiración criminal organizada que involucraba a jueces, trabajadores sociales, policías y medios de comunicación, todos trabajando juntos para proteger un campo de tortura que eliminaba niños por dinero. Fui a casa para confrontar a Cassandra. La encontré en casa de su hermana. Melody abrió la puerta con el rostro serio. Dijo que Cassandra estaba en la cocina y que cualquier cosa que yo hiciera, ella se lo merecía. Eso. Cassandra estaba sentada a la mesa con café. Levantó la vista cuando entré y palideció. Empezó a decir que ya se iba. Le dije que se sentara. Se sentó. Melody se quedó en la puerta, con los brazos cruzados. Le dije a Cassandra que el FBI había hablado con Vivian, que estaba intentando llegar a un acuerdo, que había dicho que Cassandra la ayudaba a reclutar familias, que Cassandra recibía $5,000 por cada niño que enviaba. Le pregunté si era cierto. Su silencio fue respuesta suficiente. Le pregunté cuántos. Dijo que no sabía. Quizás 20 en 3 años. 20 niños. Había enviado a 20 niños a ser torturados por dinero. Intentó explicar que no se suponía que fuera tortura. Que Vivian dijo que era amor duro. Que los niños necesitaban disciplina. Que los padres estaban desesperados. Le pregunté si había explotado a padres desesperados y traumatizado a sus hijos por $100,000. Melody hizo un sonido de disgusto, preguntando qué le pasaba. Cassandra dijo que no lo entendíamos, que necesitábamos el dinero, que mi sueldo no era suficiente, que tenía deudas de antes de casarnos. Le grité que ya teníamos suficiente. Teníamos casa, comida, todo lo que necesitábamos. Le pregunté si había vendido a sus hijos por... ¿Qué? ¿Un coche nuevo? ¿Vacaciones? Lloraba de nuevo, pidiendo disculpas, que no creía que nadie saliera herido, que Vivian había dicho que era seguro. Le dije que 4 niños habían muerto. ¿Cómo era seguro? Le pregunté si sabía de las tumbas. Juró que no sabía nada. Que cuando Vivian le contó que los niños se escapaban, la creyó. Le pregunté si de verdad creía que los niños con problemas se alejaban a las montañas sin que a sus padres les importara. ¿No le parecía sospechoso? No tenía respuesta. Le dije que el FBI querría hablar con ella, que las familias que reclutara querrían respuestas, que me aseguraría de que todos supieran lo que hacía. Me suplicó, tomándome la mano. Dijo que había cometido un error, que era estúpida y codiciosa, que lo sentía, pero que seguía siendo la madre de Lily, que la quería. Le pregunté si había enviado a Lily a ese lugar por $5,000. Dijo que no aceptaba dinero por Lily, que era su hija, que solo creía que Vivian podía ayudar. Le pregunté si creía que podría salirse con la suya una vez más, si creía que Lily volvería asustada y podría volver a enviar a otros, los hijos de otras personas por dinero. Me aparté de su mano extendida y le dije que se alejara de nosotros, de los dos, que no llamara, que no enviara mensajes, que no intentara ver a Lily, que si la veía cerca de Lily, la arrestaría. Dijo que no podía separarla de su hija.
Le dije que me vigilara, que estaba a punto de ser acusada de poner en peligro a un menor, conspiración y probablemente tráfico de personas, que para cuando esto terminara, tendría suerte si no estaba en prisión, que lo único que la mantenía fuera ahora mismo era cooperar con el FBI. La dejé allí llorando. Melody me agradeció mi honestidad y dijo que lamentaba que su familia se estuviera derrumbando. Le dije que no era culpa suya, que no se culpara por la maldad de los demás. El FBI me llamó para una entrevista. El agente Frank Morrison y la agente Sarah Chen. Sarah me dijo que su sobrina había sido una de las víctimas, que esto era personal para ella, que se aseguraría de que todos los responsables pagaran. Les di mi declaración. Todo lo que pasó desde el momento en que llegué a casa, encontrando a Lily en el agujero, las otras tumbas, la confesión de Cassandra, no me guardé nada. Cuando terminé, Morrison me preguntó si creía que Cassandra no sabía nada de los fines. Dije que no lo sabía. Quizás lo ignoraba voluntariamente, pero sabía que había niños sufriendo y seguía enviándolos a cambio de dinero. El agente Chen me dijo que habían identificado a 17 familias que Cassandra había remitido al programa de Vivian. De esos 17 niños, 3 estaban muertos y 4 seguían desaparecidos. A los demás los estaban entrevistando ahora. Las historias eran consistentes. Castigo físico extremo, privación de comida, maltrato psicológico. A un niño lo mantuvieron en un agujero durante 3 días. Me sentí mal. Morrison dijo que Cassandra estaba cooperando, dándoles nombres y detalles sobre el sistema financiero, información sobre la participación de Harrison. A cambio, recomendaban una reducción de los cargos, pero ella seguía enfrentándose a una condena de 5 a 10 años. Asentí. No sentí nada al respecto. Ninguna satisfacción, ningún arrepentimiento, solo un vacío donde antes estaba mi matrimonio. Solicité el divorcio y la custodia de emergencia. La audiencia fue breve. Mi abogado presentó evidencia de la participación de Cassandra en la red de tráfico, su admisión de poner en peligro a un niño y la declaración de Lily de que no quería ver a su madre. El juez me concedió la custodia completa sin derecho a visitas. El juez dijo que Cassandra había mostrado un patrón de priorizar el dinero sobre la seguridad de su hija, que hasta que pudiera demostrar rehabilitación y remordimiento, representaba un peligro para la menor. Cassandra no se opuso. Estaba demasiado ocupada negociando su propio acuerdo con la fiscalía. 5 años en una prisión federal a cambio de testificar contra Harrison y los demás. Pero la investigación siguió expandiéndose. Encontraron a más personas involucradas. Padres que pagaron precios premium de 50,000 o más, no por disciplina, sino por algo más. Estos no eran niños con problemas. Eran niños que habían descubierto los secretos de sus padres. Niños que habían encontrado evidencia de amoríos, malversación de fondos, maltrato. Niños que amenazaron con contarlo. El programa de Viven no se trataba solo de disciplina. Se trataba de quebrar a los niños que sabían demasiado, y algunos padres habían pagado por soluciones permanentes. El FBI encontró archivos en la oficina de la casa de Harrison, documentación de lo que los niños sabían y cómo el programa los había manejado, certificados de defunción de 3 niños, todos dictaminados como accidentes o autodestrucciones, todos los niños que habían pasado por el programa, todos los niños cuyos padres eran ricos y conectados, un senador estatal, un director ejecutivo farmacéutico, un empresario local. Habían asesinado a sus propios hijos para guardar secretos. Durante los siguientes meses, los arrestos continuaron. El senador estatal, el director ejecutivo, el empresario, 3 padres más que habían pagado por soluciones permanentes, un médico que había falsificado certificados de defunción, 2 policías que habían encubierto investigaciones. La cobertura mediática fue implacable. Cada día traía nuevas revelaciones. El público estaba horrorizado. Los políticos pidieron reformas. Las organizaciones de bienestar infantil exigieron investigaciones. A pesar de todo, mantuve a Lily a salvo. Nos quedamos con Marcus en otro estado hasta que fue seguro regresar. Cuando finalmente regresamos a casa, la inscribí en una nueva escuela. Comencé su terapia 2 veces por semana. Lentamente, dolorosamente, construimos una nueva vida. El juicio comenzó 6 meses después del rescate de Lily. Vivian fue la primera. La fiscalía presentó un caso condenatorio. Evidencia física de las tumbas, testimonios de los niños sobrevivientes y registros financieros que demuestran que se trató de una empresa criminal. La defensa de Viven intentó afirmar que ayudaba a niños con problemas, que las muertes fueron accidentales, que su hermano la había presionado. El jurado no se lo creyó. Culpable de todos los cargos, cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional.
El juicio de Harrison era el siguiente. Sus abogados intentaron pintarlo como víctima de la manipulación de su hermana, pero con su propia documentación sobre cómo había conseguido soluciones permanentes, era inútil. Culpable. Cadena perpetua sin libertad condicional. La trabajadora social recibió 20 años por conspiración y obstrucción. El agente que había estado presentando informes falsos recibió 15. El supervisor de servicios infantiles recibió 10. El juicio de Cassandra fue el más difícil de ver para mí. Se veía pequeña y destrozada en el estrado, llorando mientras describía su desesperación por dinero, creyendo las mentiras de su madre. El fiscal no se mostró comprensivo. Mostró al jurado grabaciones de Cassandra promocionando el programa a los padres, describió los $100,000 que había ganado y detalló el sufrimiento de los niños que había enviado. Lily no asistió. Era demasiado joven, pero se reprodujo su declaración en vídeo. Estuve allí todos los días viendo cómo condenaban a la madre de mi hijo por conspiración para cometer abuso infantil. Años. Cumpliría al menos 3 antes de poder optar a la libertad condicional. Los juicios de los otros padres se prolongaron un año más. El senador estatal recibió cadena perpetua. El director ejecutivo recibió 30 años. El empresario recibió 25. En total, 23 personas fueron condenadas en relación con la conspiración de Nuevos Comienzos. Cientos de años de prisión en total. Millones en restitución a las familias de las víctimas. Pero para mí, la verdadera victoria fue ver sanar a Lily. Durante meses, tuvo pesadillas. No podía estar sola en una habitación. Se estremecía ante sonidos inesperados. La terapia la ayudó poco a poco. Aprendió a hablar de lo sucedido sin llorar. El miedo se volvió manejable. 2 años después del rescate, me senté en el tribunal de familia para la audiencia final. El juez nos miró a Lily y a mí y dijo que había hecho un trabajo admirable criando a mi hija en circunstancias extremadamente difíciles, que el tribunal me encontró un padre apto y cariñoso, que los derechos perentes de Cassandra quedaban por la presente terminados permanentemente, concediéndome la custodia completa. Lily me apretó la mano y me preguntó si su madre podría alguna vez recuperarla. Le dije que nunca. Ella era mía para siempre. Esa noche, tuvimos una conversación tranquila. Celebración en casa. Pizza. Helado. Una película. Solo nosotros dos, como había sido durante 2 años. Lily me pidió que me diera las gracias por salvarla. Le dije que no tenía que agradecerme. Eso es lo que hacen los padres. Dijo que no todos los padres. Que algunos de esos niños tenían padres que eran los malos. Dije que lo sabía y que lamentaba que no tuvieran a alguien que los protegiera. Dijo que me había asegurado de que los malos fueran castigados. Que me había asegurado de que no pudieran lastimar a nadie más. Le dije que lo había intentado. Dijo que había hecho más que intentarlo, que había ganado. Pensé en eso. Había ganado, sí. ¿Pero a qué precio? Mi matrimonio había terminado. Mi hija estaba traumatizada. Familias fueron destruidas. Vidas se perdieron. Pero Lily estaba viva. Se estaba recuperando. Estaba a salvo. Y las personas que la habían lastimado fueron encerradas para siempre. Tal vez eso fue suficiente. Tal vez esa fue la victoria. Ahora, 5 años después, Lily tiene 12 años. Es alta y segura de sí misma, capitana de su equipo de fútbol, una estudiante sobresaliente. Tiene muchos amigos. Las pesadillas ya son poco frecuentes, quizás una vez cada pocos meses. Trabaja como voluntaria en un albergue infantil los fines de semana, ayudando a otros niños que han sufrido traumas. Me dijo que le ayuda. Su proceso, sus propias experiencias, que ayudar a los demás la hace sentir más fuerte. Estoy muy orgullosa de ella, más orgullosa que nunca de cualquier logro que haya tenido en el ejército. Donald viene a las barbacoas una vez al mes. Nos hemos hecho muy amigos después de todo. Se retiró de la fuerza el año pasado, alegando desilusión con el sistema que había permitido que los Blackwood funcionaran durante tanto tiempo. Me pregunta cómo está Lily, y le digo que está genial. Él dice, nunca sabrías por lo que pasó. Yo digo, pero yo lo sé. Asiente, comprensivo. Hablamos de los niños que no lo lograron, los 7 niños que murieron en esas tumbas. Nos preguntamos qué estarían haciendo ahora si hubieran vivido. ¿En qué clase de personas se habrían convertido? Donald dice, hice bien. Me aseguré de que sus fallecimientos significaran algo. Me aseguré de que nadie pudiera ignorar lo que pasó. Le digo que no los trae de vuelta. Él dice que no, pero evitó que les pasara a más niños. Y eso vale algo. Miro a Lily riendo, sana y viva, y estoy de acuerdo. Sí, lo es. Recibí una carta de Cassandra la semana pasada.
Escribe todos los meses, aunque rara vez respondo. Esta decía que ha estado. Lleva 2 años sobria. Ha tomado clases para padres en prisión. Ha estado viendo a un terapeuta. Entiende que lo que hizo es imperdonable. Pero quiere intentar enmendarlo. Sale en libertad condicional el año que viene. Quiere ver a Lily. Voy a dejar que Lily decida. Ya tiene 12 años, edad suficiente para tomar esa decisión. No la obligaré de ninguna manera. Si quiere ver a su madre, supervisaré la visita. Si no, le diré que no a Cassandra. Lo que importa es la sanación de Lily, no su redención. Esa noche, después de que Donald se vaya y Lily se duerma, me siento en el porche con una cerveza. Pienso en los últimos 5 años, los juicios, las condenas, la lenta reconstrucción de nuestras vidas. Pienso en Vivian pudriéndose en una prisión de máxima seguridad. En Harrison, que fue atacado por otros reclusos y perdió la vista de un ojo. En Cassandra, que escribe cartas que apenas leo. Pienso en los padres que enviaron a sus hijos a morir. Algunos están en prisión. Otros lo perdieron todo incluso sin condena. Todos cargan con la vergüenza. Y pienso en los niños. Los 7 que murieron. Las docenas que sobrevivieron, pero llevan cicatrices. Lily, ¿qué? Estaba a horas de convertirse en otra estadística. Se hizo justicia. Los culpables fueron castigados. La conspiración fue expuesta y destruida. Pero sé la verdad. Esto volverá a suceder en otro lugar. Diferentes nombres, diferente lugar. La misma maldad. Gente que valora el dinero y el poder sobre la vida de los niños. Gente que se cree intocable. Mi trabajo es asegurarme de que Lily esté lista para un mundo como ese. Enseñarle a ser fuerte, a ser inteligente, a luchar contra el mal en todas sus formas. Ya va por buen camino. Inteligente, dura, compasiva. Ahora sabe cómo son los monstruos. Sabe que no siempre se esconden en la oscuridad. A veces son familia. A veces dirigen negocios legítimos. A veces son personas en las que se supone que debes confiar. Pero todos tienen una cosa en común. Se creen intocables. La semana pasada, Marcus me envió un mensaje. Dijo que vio noticias sobre otro caso de abuso infantil en Ohio. Una configuración similar a la operación de Vivian. Programa de disciplina religiosa, propiedad aislada, quejas que no llevaron a ninguna parte. Pensó que yo debería saberlo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Entonces, le pedí que me enviara los detalles porque esta lucha no ha terminado. Nunca lo hace. El mal no se detiene solo porque ganas una vez. Alguien tiene que oponerse a él. Alguien tiene que luchar por los niños que no pueden luchar por sí mismos. Probé que podía hacerlo una vez. Lo volveré a hacer si es necesario. Por Lily. Por esos 7 niños cuyos nombres nunca olvidaré. Por cada niño que merece algo mejor de lo que el mundo les dio. Ese es mi trabajo ahora. Ya no como soldado, sino como un padre que sabe cómo son los monstruos y cómo detenerlos. Me aseguré de que los Blackwood y todos los involucrados pagaran por lo que hicieron. Me aseguré de que todo el mundo conociera sus crímenes. Me aseguré de que se hiciera justicia. Y si vuelve a suceder, lo volveré a hacer, porque algunas batallas valen la pena luchar, sin importar el costo. Algunas victorias importan más que cualquier otra cosa. Lily está viva. Se está recuperando. Va a estar bien. Esa es mi victoria. Por eso luché. Y lo haría todo de nuevo en un instante. El peso de todo esto me golpea a veces cuando menos lo espero. Estoy preparando el desayuno y de repente recuerdo haber encontrado a Lily en ese agujero, temblando y llorando. O estoy conduciendo y pienso en el otro. Niños. Los que no llegaron a casa, aquellos cuyos padres recibieron llamadas que les destrozaron el mundo. Llevo sus nombres conmigo. Los 7. Me obligué a memorizarlos porque alguien tenía que recordarlos. Alguien tenía que preocuparse. No eran solo estadísticas o números de casos. Eran niños con sueños, miedos y futuros que les fueron robados. Lily a veces me pregunta si estoy bien. Es así de perspicaz. Siempre lo ha sido. Se da cuenta cuando pienso en esa noche. Le digo que estoy bien, que me alegro de que esté a salvo. Normalmente me abraza y dice que ella también se alegra, que no sabe qué habría pasado si no hubiera vuelto temprano a casa. No le digo lo que sé que habría pasado. El FBI encontró los planes de Vivian en sus archivos. A Lily se le programó una sanción disciplinaria progresiva. 3 días en el calabozo, luego 1 semana, y luego internamiento permanente si no se descomponía. Internamiento permanente era su código para homicidio. Mi hija estaba a 3 días de ser eliminada cuando la encontré. 3 días. Si esa resolución diplomática no hubiera ocurrido, si hubiera vuelto a casa a tiempo, Lily estaría en una de esas tumbas.
Ese pensamiento me despierta por las noches a veces. ¿Y sí? ¿Y si hubiera ido un día después? ¿Y si me hubiera parado a descansar en lugar de conducir directamente? ¿Y si le hubiera creído a Cassandra cuando dijo que Lily estaba bien en casa de su madre? Cualquiera de esas opciones y mi hija estaría muerta. Pero intento no darle vueltas a los y sí. La terapeuta de Lily dice que no es sano que me concentre en lo que pasó, no en lo que podría haber pasado. Lo que pasó es que la salvé. Llegué a tiempo. Detuve a Viven, a Harrison y a todos los demás. Me aseguré de que nunca volvieran a lastimar a otro niño. Eso tiene que ser suficiente. Donald me dice que soy un héroe. No me siento como tal. Los héroes de las películas salvan a todos. Salvé a Lily, pero no pude salvar a esos 7 niños. No pude salvar a las docenas de otros que pasaron por ese programa y salieron destrozados. No pude deshacer el trauma ni borrar las pesadillas. Todo lo que podía hacer era asegurarme de que los responsables pagaran por ello. A veces me pregunto si eso es suficiente. Si la justicia basta cuando llega demasiado tarde para tantos. Pero luego veo a Lily prosperando a pesar de todo. Y pienso que tal vez sí. Tal vez salvando una vida y deteniendo el daño futuro es suficiente. Quizás eso es todo lo que cualquiera de nosotros pueda hacer. Luchar las batallas que tenemos por delante y esperar que marque la diferencia. Marcus me llama cada pocos meses con actualizaciones sobre casos similares en todo el país. Hay más de los que crees. Lugares que funcionan igual que los de Vivian. Programas de disciplina religiosa, campamentos para adolescentes con problemas, centros de terapia en la naturaleza. Algunos son legítimos. Muchos no lo son. Los legítimos odian a los malos porque hacen que todos parezcan sospechosos. Pero los malos siguen operando porque son buenos escondiéndose. Buenos manipulando a padres desesperados. Buenos silenciando a los niños que sobreviven. Marcus quiere que consulte sobre algunos de estos casos. Usar mi experiencia para ayudar a los investigadores a saber qué buscar. Lo he pensado. Una parte de mí quiere ayudar. Quiere asegurarse de que lo que le pasó a Lily no les pase a otros niños. Pero otra parte de mí solo quiere centrarse en ser su padre, en darle una vida normal, en dejar que el pasado se quede en el pasado. Todavía no lo he decidido. Quizás cuando sea mayor, cuando me necesite menos, lo haré. Por ahora, mi trabajo está aquí. Asegurarme de que Lily llegue a la escuela. Tiempo, ayudar con las tareas, asistir a los partidos de fútbol, estar presente, ser el padre que no pude ser cuando me desplegaron. Eso es lo que más importa.